La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Dos de la tarde con 27 minutos. Regresamos a Matices ya con el tema de fondo, y es un tema amplísimo: infraestructura vial en Costa Rica. Don Luis Guillermo Loría, director de PITRA de la NAME, está con nosotros esta tarde. Don Luis Guillermo, bienvenido nuevamente a Matices. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, Randall, y todos los que están escuchando. Un placer estar aquí de nuevo. Empecemos por lo más urgente. Se hizo un hueco, un hundimiento hoy aquí muy cerca de la Pozuelo. ¿Por qué ocurren los hundimientos en la carretera? Es el tercero que recuerdo, la General Cañas 1, Circunvalación otro, y ahora en ruta desde Heredia. Bueno, nosotros tenemos muchos sistemas de alcantarillado que no se han readecuado a las condiciones de lluvia que cae hoy en nuestro tiempo. No solo por un tema de mayor escorrentía, o sea que hay más agua en la calle porque tenemos mucho más urbanización que hace 30, 40, 50 años, que fue cuando se hizo mucho de esa infraestructura, sino también por algo que es innegable, que es el cambio climático, ¿verdad? El calentamiento global, que ha generado digamos que precipitaciones para las cuales no estábamos diseñados, no habíamos pensado, particularmente en tiempos muy pequeños, que eso es lo que ha provocado muchos colapsos de carreteras en el país. Entonces mucha de esa infraestructura de alcantarillado es desconocida incluso, ¿verdad? Muchas veces no hay planos, no se sabe que por ahí pasaba una alcantarilla y se hacen ese tipo de huecos, que eso pasa por todo el país ahora. Las alcantarillas, para darnos una imagen, confieso que vi una recientemente, cuando se inundó el hospital de niños. Se hizo un trabajo, se metió un periodista debajo de la carretera, y por fin entendí, una alcantarilla es enorme, don Guillermo, es más alta que uno. Sí, claro. Por ejemplo, ahora en Cañas Liberia, cerca de Liberia, que son terrenos muy planos, muy propensos a inundaciones por la poca pendiente que hay, se utilizaron unas alcantarillas que son las más grandes que se han construido en Costa Rica, que son de 3 metros de diámetro. Sí, y recuerdo que yo las vi porque no solo las vi en el proyecto, sino que se ensayaron en el ANAME antes de llevarse al proyecto. Entonces, sí, los sistemas de alcantarillados que están enterrados son de diámetro. Lo que se ocupa ahora, particularmente en obras muy importantes, son diámetros de más de 2 metros para poder evacuar todas esas aguas que insisto, tienen una cantidad mucho mayor de la que se diseñaba hace años y de la que se hubiera podido predecir en otras épocas, porque ahora llueve digamos, de maneras muy diferentes a como ocurría antes por el tema del cambio climático, que todavía no lo hemos podido descifrar bien. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes nos dice en 45 minutos, a las 3 de la tarde, estará resuelto este problema que arrancó a la 1 de la tarde. Eso supongo que es una solución temporal para que los carros puedan pasar, supongo. Sí, probablemente es una solución temporal para abrir el paso rápido. Después pues verán exactamente qué es lo que pasó y depende de la magnitud de la falla. Ahora a lo mejor la falla no es tan importante, y como se están haciendo obras por toda esta zona, pues a lo mejor tienen materiales y cuadrillas listas para actuar de manera más rápida. ¿Con qué se rellena? Es que eso depende. Podría ser desde piedra corriente de distintos tamaños, que es lo que en ingeniería llamamos granulometría, o podría ser hasta con un concreto rápido ahí pero depende de la magnitud del daño, el tipo de hueco que sea, etcétera. Pero se tapa la alcantarilla abajo. Es que depende, pues, no sé exactamente. Hay huecos de huecos. Exacto, hay huecos de huecos, exactamente. Por ejemplo, en algunos casos de repente se hace un hueco y a lo mejor ni alcantarilla había, ¿verdad? De repente puede ser una fuga, ¿verdad? Sí. Puede ser una fuga de agua, nada más que de repente socava, o que el nivel freático por la lluvia está muy, muy arriba, ¿verdad? Entonces contribuye a socavar más rápido. Habría que ver qué es. Sí, bueno, don Luis Guillermo es especialista en asfaltos. En pavimentos. En pavimentos. Es que eso es otra cosa. Bueno, en pavimentos. Exacto. En superficies de rodaje, no necesariamente. ¿Un pavimento qué es? Es todo lo que le pone uno encima a un suelo. Okay. Para que los vehículos anden. Asfalto, cemento, cualquier asfalto, cosa o mezcla asfáltica y concreto, son cosas diferentes también. El asfalto es el líquido negro, viscoso, que uno revuelve con piedra. Que huele. Ajá, que huele, y lo voy a decir muy sincero, los que trabajamos en asfalto nos gusta como huele. Sí, no, huele rico. Y el concreto es mezcla de piedra con cemento y agua, ¿verdad? Y eso lo lleva a cierta resistencia. Pero para mí, que he teorizado un poco ya un tema filosófico, para mí un pavimento, aunque algunos, no voy a decirlo de manera peyorativa, pero leguleyos, que les gusta más el tema legal que la ingeniería, aunque sean ingenieros, para mí un pavimento es desde un suelo estabilizado. Usted puede agarrar un suelo malo y, por ejemplo, los suelos arcillosos,
Con cal se estabiliza muy bien. O un suelo más arenoso se estabiliza bien con cemento. Ya para mí eso es un pavimento, empezando desde ahí. Después usted le puede poner las otras capas de un pavimento, que ya son para carreteras más importantes, que incluyen lo que llamamos encima del suelo, subrasante, subbase y base, que es básicamente piedra quebrada. La subbase con piedras de hasta 5 centímetros, la base piedras, digamos, hasta un poquito menos, 3,5, 4, y encima, ¿verdad? Eso es pura piedra quebrada, que tiene que tener ciertos tamaños, y encima va la mezcla asfáltica. O podría ser un material que se estabilice con cemento, si usted le echa cemento para mejorarle sus propiedades, y encima una losa de concreto o mezcla asfáltica. Le pregunta a Carlos Espinosa en Twitter, ¿qué es mejor, concreto o asfalto? Porque prácticamente la enorme mayoría de carreteras en Costa Rica están hechas con asfalto. En Costa Rica el 99% de las carreteras nacionales son en asfalto y solo menos del 1% es en concreto. Eso es una magnífica pregunta que hace don Carlos. Carlos Espinosa, sí. Carlos Espinosa. Es muy cierto porque en Costa Rica hay mucho mito, ¿verdad? Siempre se ha dicho que por defecto las carreteras de concreto son mejores y eso no necesariamente es cierto. Cada proyecto uno lo tiene que analizar técnicamente y ver si es mejor la mezcla asfáltica o el concreto. Yo aquí a la mezcla asfáltica le doy el gran beneficio de la duda, que nosotros hicimos un montón de carreteras hasta los años 70 y después las abandonamos 20, 25 años. No hay forma de que ese material dure. Igualmente en el concreto, que pensamos que por defecto dura más, nosotros hemos tenido fracasos muy importantes. Doy un ejemplo claro, los que vimos en Cartago, se esperaba que ese pavimento durara 35 años. De Florencio. Subiendo, digamos, de Tres Ríos hacia Ochomogo, ¿verdad? Y ese pavimento, particularmente el carril derecho, ha sido recorrido 3 veces ya. O sea, lo que duró más o menos fueron 10 años, un tercio del tiempo. Entonces no es la técnica, el diseño, es el control de calidad de materiales, y entonces uno analiza una versus la otra. Ahora tenemos, por ejemplo, Caña Liberia en concreto, que está muy bien. Yo ayer pasé por ahí, muy bien. Pero, por ejemplo, si usted va a Limonal Tempisque, que es un poquito para abajo, esa carretera se inauguró en el 2001. Han pasado 15 años y está ya para reconstrucción. Si los costarricenses que pasan por ahí vean ese pavimento que es de concreto, eso es un pavimento fallado. Es inadmisible que un pavimento esté en esa condición en una carretera nacional número 1, porque eso es una ruta primaria fundamental para el país. La Interamericana, además. No es la Interamericana, pero es la ramificación que nos lleva a Nicoya, ¿verdad? Por el Puente de la Amistad. Sí. Entonces, para que la gente calibre el ojo, eso es un pavimento que ya está para reconstrucción. Entonces hay experiencias de experiencias, hay buenos asfaltos, bueno, hay buenas obras con asfalto, hay buenas obras con cemento, como la de Caña Liberia. Exacto. Hay malas obras con las dos. Exacto. El asfalto, y creo que lo hablamos en un programa anterior, el asfalto que usamos aquí es malísimo a veces. El asfalto que traemos, yo no diría que es malísimo, pero... De malo. Es que en general, vamos a decirlo así, en el mundo, por los procesos de refinado del crudo, se ha mejorado tanto que, claro, las refinadoras le ponen ojo al diésel, a la gasolina, al gasol, a todos estos, depende de lo que saquen, y el residuo de todo eso se llama asfalto, o sea, lo que sobra de la destilación del crudo. Entonces le sacan tanto el crudo antes de llegar al asfalto que el asfalto modernamente no pega en todo el mundo. Entonces lo que hay que hacer es echarle polímeros, echarle aditivos al asfalto para que pegue más. Incluso con el ministro Villalta, que hemos compartido muchos años en estos temas, tenemos una anécdota, que es que si uno antes, todavía unos 25 años, caminaba encima de asfalto caliente, a uno la tenis se le despedazaba, o el zapato. Sí, así es. ¿verdad? Y porque usted volvía a ver y estaba derretido, lleno de piedras, ¿verdad? Sí. Hoy en día realmente eso no pasa. ¿Por qué? Porque el asfalto pega menos. Entonces lo que hay que hacer es echarle un aditivo o aditivos para que mejore sus propiedades. Desgraciadamente en eso todavía Recope está trabajando para mejorar la calidad del asfalto, para mejorar la calidad, no la calidad, sino la variedad de lo que ellos pueden dar. Y hay otro tema y otro tipo de material que se llama emulsión asfáltica, que es la mezcla de agua con asfalto y un agente emulsificante, que es el que permite unir esas moléculas porque ya sabemos que no se pueden mezclar por sí solas, y eso es lo que nos permitiría hacer muchos, digamos, eso es como un agua, como era una pintura, que usted mezcla, por ejemplo, con un suelo o con un material granular, como
como el material de tajo, y eso le mejora las propiedades. No es perfecto, no es lo mejor, pero para caminitos vecinales es excelente, y en eso la oferta de Costa Rica es muy limitada. Nosotros tenemos 2 o 3 tipos de emulsión actualmente, con mucho problema, cuando para nosotros en el ANAME Costa Rica debería tener unos 20, 30 tipos de emulsión diferentes. Porque son los que se requieren aquí. Porque son, básicamente la emulsión uno la diseña para cada tipo de piedra. Usted le hace unas pruebas químicas muy sencillas a la piedra y dice, la emulsión que ocupo es esta. Y la capacidad de producción debe ser, por ejemplo, si usted ocupa un cisterna nada más por un caminito, el que le vende la emulsión debiera darle solo un tanque, un tanquecito cisterna. Y el tema que hay todavía es que Recope produce en muy grandes cantidades. Ellos piensan mucho en producción a granel, pero hacer una emulsión pequeñita para el caminito suyo, porque usted tiene esta piedra en particular ahí, cuesta mucho. Por eso nosotros hemos dicho muchas veces que, por ejemplo, la producción de emulsión debiera estar ya en manos de particulares que le compren el asfalto base al Recope. Y Recope ya dejar ese mercado donde muchas veces no ha sido eficiente. Claro, lo que pasa es que en este instante es un muy buen negocio que lo da Recope. Lo dábamos a conocer hace un par de semanas. El fiscal general, inclusive aquí el viernes, contó cómo había pedido a la Contraloría General de la República una investigación, porque los que compran mezcla asfáltica se ven subsidiados por el precio de Recope. Los que compran particularmente emulsión. Es decir, que si se plantea lo que usted está pensando y se brinca Recope, digamos, desaparece Recope como ese intermediario, de ahí pierden el 30% de subsidio, un poquito más que le estamos dando todos. Bueno, eso sí, son condiciones que hay aquí en el país, económicas, pero desde el punto de vista técnico, en el mundo en general, los que producen emulsión son terceros, digamos, gente que monta su planta y que produce los tipos y las cantidades pequeñitas que se requieren para hacer muchos otros tratamientos de preservación que en Costa Rica no se hace. ¿Contamina hacer asfalto? No tanto, es muy poquito realmente. Tanto la mezcla asfáltica, hay muchos estudios, particularmente los europeos, antes que de Estados Unidos, donde realmente las emisiones que genera colocar mezcla asfáltica son mucho menores de lo que la gente piensa. O sea, la huella de carbono y eso que generan no es mucho. Es que lo pensé ahora que estamos hablando de cemento y de asfalto, por ejemplo, y al que le caiga el guante de que se lo plante, pero la situación en Aguacaliente de Cartago, por ejemplo, con la contaminación enorme que está generando la planta de Holcim, ¿verdad? Donde se sale el humo y hay que con ácido muriático limpiar los carros, es fuerte, don Guillermo, esa contaminación. Claro. Inmediatamente pensé en eso. ¿Usted sabe cómo se mide la contaminación en temas de cemento? Vamos a ver, hay varias formas de hacerlo, ¿verdad? Indudablemente está en el tema de las consecuencias directas sobre la salud de la gente, sí, ¿verdad? Que se ven enfermedades primeramente respiratorias, pero también hay aparatos donde uno mide las concentraciones de polvo, ¿verdad? Nosotros no solo medimos concentración por ejemplo, en este caso de cemento no lo hemos hecho, pero nosotros sí tenemos aparatos para medir concentraciones de polvo excesivas en el ambiente, sí, y que eso justifica el utilizar algún tipo de líquido para estabilizar el polvo, particularmente, por ejemplo, en zonas muy secas como Guanacaste. Sí, pues bueno, yo no conozco ninguna, lo admito, no conozco ninguna otra planta de cemento que no sea la de Holcim, porque soy de Cartago, usted también es de Cartago, y históricamente ha sido la fábrica de cemento, como la conocemos todos los cartagos, pero supongo que no es normal que haya nubes de polvo bañando una ciudad en las empresas. No es lo normal, eso hay que medirlo y ver si la cantidad pasa los límites máximos de salubridad. Vamos a brincar a otro tema, pero la ANAME puede medir eso, no sé cómo llamarle, de oficio, digamos, ¿podría ir a Cartago a medir eso o necesita que alguien se lo pida? No solo eso, sino que en eso no tenemos realmente jurisprudencia. La jurisprudencia nuestra es en el tema de construcción directamente, carreteras y proyectos, pero el Ministerio de Salud de sobra tiene jurisprudencia para ese tipo de cosas. ¿Y tiene cómo medirlo? Yo creo que sí deben tener medidores de contaminación por polvo, si no nosotros podemos prestar los de nosotros. En la universidad yo creo que hay otros, y en la UNA, nosotros estamos haciendo todo un trabajo con la UNA, sí. Yo sé que la UNA debe tener equipos también. Bueno, imagínense, ahí debe estar el doctor Yorca ya en algún ratito llamando a don Guillermo Loría para pedirle las mediciones. Hablemos de las presas. Hace algunos días se presentaron varias medidas sobre
para luchar contra las presas, pero pareciera imposible terminar con las presas. Don Guillermo, ¿usted qué le parecieron las medidas propuestas por la administración en cuanto a la eliminación de las presas? Bueno, nosotros creemos que lo importante, lo primero que es que por lo menos hay conciencia de que hay que hacer algo. Eso es lo primero. Es un avance. Eso es un avance, eso es un paso hacia adelante, se reconoce el problema, porque aunque usted no lo crea, Randall, nosotros, a mí que me toca lidiar con mucho funcionario público de este ramo, o sea, eso no se lo reconocían a uno. ¿Verdad? Ajá. No, o sea, ya tal vez es lo que yo llamo cierto anonimato, cierta perversión del sistema. Statu quo. ¿Verdad? Sí, porque cuando eso no lo dicen en un micrófono, ¿verdad? Eso se lo dicen a uno cuando uno está en una reunión aparte. Entonces muchas veces no se reconoce el problema. Ahora por lo menos ya lo reconocen públicamente y dicen si hay que tomar algunas medidas. Por supuesto, si son pocas personas las que se acogen a ese tipo de medidas, pues no va a pasar mucho. Debiera implementarse de manera más masiva. Pero hay otros temas de fondo, ¿verdad? Que tienen que ver con una dualidad, que es mejorar el transporte público masivo por los medios que tenemos que tomar, ¿verdad? Que eventualmente es utilizar esos buses articulados con carriles exclusivos, el uso de caminar, de la bicicleta. Pero no puede ser solo eso, ¿verdad? Porque aquí hay gente ya que dice que eso es solo eso, que la ciudad amigable. No, también hay que hacer infraestructura, ¿verdad? A San José hay que sacarle mucho del tráfico pesado que tiene, hay que normar las horas en que los vehículos descargan. A San José, digamos, no se debiera, por ejemplo, ni siquiera dejar que entre un tráiler. El vehículo que descarga en una tienda debe ser un vehículo mediano, ¿verdad? De carga liviana, de pequeñito, de cierta dimensión. Entonces hay que empezar a repensar las cosas que parten de dos áreas. Uno es mejorar la infraestructura. No es necesariamente meter carreteras de 10 carriles, no estamos diciendo eso. Hacer algunas soluciones pequeñas, pero también mejorar el transporte público, que desgraciadamente la forma en que se está manejando y la forma en que eso ha evolucionado no es la mejor para el país ni conviene al país. La forma en que se está manejando habla en lo técnico o en lo político, porque también... como se ha manejado últimamente es un desorden completo, ¿verdad? Hay dos temas, ¿verdad? Hay un tema político que se necesita arrojo y conocimiento para decir por dónde es que tiene que ir el tema, y hay un tema técnico también que hay algunas personas que sí lo dominan, tanto en el tema de infraestructura como en el tema del transporte público, que sí podrían sugerir. Por ejemplo, un ex profesor mío de la universidad que tiene su empresa privada, que ha hecho todo el diseño de las intersectoriales, y todas estas ideas son de él. Han sido muy lenta la forma en que se ha implementado su pensamiento, pero o sea, solución sí hay, pero también se necesitan decisiones, ¿verdad? Yo todavía, le voy a ser muy sincero, yo todavía no entiendo por qué alguien cuestiona el pago electrónico de autobuses, por ejemplo, ¿verdad? Eso uno dice, ¿pero en qué puede perjudicar esto? Si uno lo piensa todo de manera positiva, ¿verdad? Claro, inocentemente. Inocentemente, ¿verdad? Luego, el tema de darle carril exclusivo a los autobuses y decir que de repente no vamos a tener 100 buses haciendo fila en una hora pico, sino vamos a tener solo 15 unidades o menos, y usted en vez de pensar en un montón de buses que van hacia un montón de lados, piensa en una unidad pasando cada 3 minutos, en hora pico, no sé, o cada 15 o cada 10 en hora normal, yo eso no le veo mucho sentido, me parece que es muy inteligente, y no entiendo esas oposiciones, por lo menos desde el punto de vista de lo positivo y tal vez, como dice usted, de la inocencia, ¿verdad? Sí, porque me pongo a pensar como usuario, este tema del carril exclusivo de los buses, por ejemplo, que es el tema que se ha hablado, viniendo desde Desamparados, don Guillermo, ahí hay 2 carriles en esa carretera, eso significa, y aquí pregunto desde la ignorancia, eso significa que un carril se utilizaría solo para buses y otro carril para vehículos particulares. Eso genera colapso. Ahí es donde las decisiones tienen que ser bien tomadas, ¿verdad? Usted lo que podría hacer, decir es, no, por aquí solo buses van a haber, pero los que andan en carro les voy a dar este corredor, que tal vez de momento no esté bien diseñado o perfecto, pero por aquí no van a entrar buses y le voy a facilitar a los vehículos que se vayan. Porque sí es cierto, si usted tiene solo 2 carriles y se los va a dar a los autobuses, pues no es una decisión como la más sabia, digamos. Imagínese un choque ahí. Sí, exacto. Dice el POAS, siempre que escucho al invitado recuerdo una voz que grita en el desierto con soluciones y no le hacen tanto caso, pero a través de los años don Guillermo Loría se ha convertido particularmente en una voz autorizadísima, no solo para hablar de pavimento, sino para hablar de todo el tema de infraestructura vial y de colapso vial. Finalmente, y le hago esta introducción porque le preguntan qué opina del despido de Sebastián Urbina y de la nueva viceministra del MOB, don Guillermo. Nosotros realmente no opinamos de ese tipo de cosas, son decisiones de un gobierno.
por los motivos que sean. Lo que sí quisiéramos, y eso sí, es que las cosas no cambien cada vez que hay un cambio de ministro o viceministro, ¿verdad? Le digo yo, con todos los 6 años que viví y fui a estudiar a Estados Unidos, yo entré a la NAME en octubre del año 97, tengo 19 años. Y en este tiempo he visto pasar a 14 ministros de transporte. 14. Y se los podría recitar. Casi uno por año. Casi uno cada 18 meses es la estadística que tenemos. ¿Y qué es la desgracia? No tanto que cambie, que no es la gracia, ¿verdad? Porque yo conozco, digamos, el ministro actual de Nicaragua tiene 10 años, el de El Salvador va para 6 años, Lucio Cáceres, que era de Sanguinete de Uruguay, duró 12 años en su puesto. Qué bonito, ojalá que nosotros pudiéramos tener algo así. Pero ¿qué es lo peor? Son los desaceleronazos que ocurren entre ministros, aún dentro de un mismo partido político, ¿verdad? A veces de repente cambia el presidente, cambió el ministro y cambian los planes, cambian las ideas, y es ahí donde nosotros nos hemos tenido que organizar, tanto la NAME como otros grupos como el CEFIA o lo que hemos llamado el consenso, para tratar de puyar en alguna dirección, ¿verdad? Todavía le pongo un ejemplo para que la gente escuche. Todavía hace 5 años, cuando creamos el consenso, en el MOP, en altos dirigentes del MOP, full time, y a veces le echamos toda la culpa a los políticos, y muchas veces no solo de los políticos, de los que están full time con plaza en propiedad. No entendían cómo, si fue en la abundancia en San Carlos, no podía quedar al lado de... no entendían que esa carretera tenía que estar conectada con la Interamericana al sur y hacia el norte con San Carlos o con Florencia. Y uno les decía, pero ¿cómo ustedes conciben un proyecto tan grande en medio de la nada? ¿Sí? Tiene que estar interconectado. Lo mismo pasa por ejemplo, con la Florencio del Castillo. Durante años a nadie le dolió en la administración pública que la Florencio del Castillo terminara en Hacienda Vieja ahí entre Curriada y Desamparados. Sí, es increíble. Y uno dice, pero ¿a quién le duele esto? ¿A quién le incomoda? Bueno, a mucha gente no le incomodó. ¿Qué podemos decir hoy en día, por ejemplo? Que las grandes autopistas, bueno, que ahora son caminos realmente, la General, la Florencio y la 32, a nadie se le ocurrió que tenían que estar interconectadas, por lo menos con circunvalación, que vamos a decirlo abiertamente, y ahí es donde yo a veces, desgraciadamente, mis comentarios no gustan. Circunvalación está agotada, ¿verdad? O sea, así como está hoy en día, está agotada. Incluso una empresa constructora muy grande, que es Hernán Solís, tiene adjudicado la parte norte, terminarla. Han tenido múltiples retrasos, no por culpa de ellos, pero lo peor es que la carretera debía ser a 6 carriles y el contrato es de 4, ¿verdad? Y esto, que no digan, es que la NAME siempre llega después a decir las cosas. No, nosotros esto lo dijimos hace 2 años, y con ingenieros que son másters en transporte del grupo mío en el Pitra, validaron información de este otrora profesor nuestro, que es el que tiene la consultora grande, y coincidimos, no, aquí se ocupa un carril más por sentido. Si no, cuando se corte la cinta en circunvalación norte va a haber presa en algunos momentos. El MOP no quiso cambiar. Entonces ahí es donde uno dice, ocupamos algunas medidas extraordinarias que después las podemos ver, y por aquí las tengo numeradas, para poder ver cambios en el corto plazo. Si no, Randa, los nietos nuestros van a seguir viviendo en este caos. Entonces, pero lo que usted me acaba de decir de circunvalación, que es muy grave, es que circunvalación, así como está hoy de 2 carriles, está agotada. Y vamos a construir el sector norte de circunvalación a los mismos 2 carriles por sentido, que seguirá agotada. Va a seguir agotada porque se ocupan un par de carriles más. Y eso es mejor decidirlo, aunque sea más caro, hoy, y tomar una decisión país valiente hoy, a contrapelo de todos los abogados y todas las cosas legales que se le van a venir uno en contra, ¿verdad? Es mejor tomar esa decisión que ese proyecto quede así. ¿Y qué les dicen en el MOP cuando ustedes plantean esto? Usted es cercano al no sé si amigo, discúlpeme, pero es cercano al ministro Villalta. Al actual ministro sí, porque bueno, Carlos trabajó inicialmente en el ANAME, recién graduado, y bueno, es más, nos conocemos desde que él era presidente de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería Civil. ¿Era presidente de la Asociación de Estudiantes? Pues, exacto. Yo era más carajillo. ¿Quién lo diría? Yo soy menor, pero sí nos conocemos desde, imagínense, desde allá de los 90. Entonces, no, Carlos sí, claro, lo que pasa es que él acaba de llegar, ¿verdad? Sí, pues sin duda. El 1 de febrero. Sí, acaba de llegar, pero no dice, y sí, tenía razón, vamos a replantear esto, no se lo dice. Él está en eso. Yo creo que él ha aceptado muchas de nuestras sugerencias. Ahora estamos trabajando en 4 proyectos técnicos, donde lo único que se ocupa es la voluntad del señor ministro. Cambio de especificaciones de materiales, cambio de forma de diseñar pavimentos en Costa Rica. Nosotros, Randall, tenemos el laboratorio más avanzado, de los 3 laboratorios más avanzados del planeta en pavimentos.
Sí, es impresionante realmente. El sistema de diseño que estamos implementando nosotros es el más avanzado, es más, va a ser más avanzado que el de Estados Unidos. Ahí está, en un mes sale el software, salen un montón de componentes, donde el ministro es clave para que se dé, porque a mí un ministro que salió recientemente una vez me decía, mira Guillermo, yo traté de hacerte caso, de escucharte en tal tema, en el cambio del tipo de asfalto. Me dice, no me dejaban, y no me dejaban, por un tema, por un tema tal vez de desconocimiento de la especificación y por temas contractuales que no tienen como que mucho sentido. Entonces así es como se paran en Costa Rica las cosas. Y en cuanto a esos proyectos grandes, nosotros sí tenemos capacidad en Costa Rica, y eso yo siempre lo digo, las empresas constructoras nuestras, grandes y las medianas, tienen capacidad de hacer proyectos grandes en muy corto plazo, pero hay demasiadas trabas. Nosotros estamos, yo insisto mucho eso, en un sistema perverso, ¿verdad? Un sistema de legalidad perversa, estamos bajo una dictadura del inciso, ¿verdad? Que de repente le sacan a uno en el inciso 247, dice que eso no se puede hacer, y uno dice, no, ¿cómo que no se puede hacer? Vea, usted no puede mover su teléfono de aquí a acá. No, pero vea, sí puedo. No, es que eso usted lo pone ahí y va para la cárcel. No, pero vea, sí se puede hacer. Y lo vacilón es que no cambiaron ni las leyes de Newton, la ley de la gravitación universal siguió, ¿verdad? Yo pongo ese ejemplo mucho, porque así más de una vez a uno le traban cosas, y no solo a uno, sino a los que están construyendo, los que están tratando de hacer cosas. Pero es la dictadura del inciso, sí, o la dictadura de los mandos medios, porque aquí Halcón Nocturno le pregunta, ¿es la corrupción a nivel de mandos medios uno de los grandes escollos para el desarrollo vial de nuestro país? Eso es una buena pregunta. Yo no podría hablar de corrupción, ¿verdad? Bueno, cambiamos el término, la dictadura de los mandos medios. Exacto, eso es, porque le voy a decir algo. Usted mañana puede traer aquí a Barack Obama a dirigir el MOP, puede poner a Bill Gates, puede resucitar a Steve Jobs, que igual fracasan y a los 6 meses están saliendo en carrera vueltos locos. Porque, y lo dice un amigo mío, Federico Villalobos, que es economista y es experto en alianzas público-privadas, él le ha tocado lidiar con algunos grupos dentro de, creo que es Hacienda, o yo creo que es Hacienda, no sé qué grupo, que cuando uno les plantea un proyecto, la alegría de ellos es decirle a uno, pero es que para ese primer paso usted ocupa 10 meses, para el que sigue 8 meses, y para el último son por ley 12 meses, entonces no vamos a poder hacer nada hasta dentro de 3 años, y a partir de ahí inician los diseños del proyecto, ¿verdad? El valor del tiempo en Costa Rica es 0. Entonces, eso es un problema. Igual pasa, y ya lo digo en mi experiencia personal en el ministerio, gente buena, gente que yo aprecio, tenemos magnífica relación, pero cuando uno plantea esto hay que hacerlo ya, hay que quitar este poste, no se puede. ¿Por qué? Porque esto, no, pero es que sí lo puedo mover mañana si quiero, no se puede, porque el inciso tal dice esto. Entonces, claro, hay una cosa que se ha controvertido mucho, que es la ley de control interno, y espero no tener consecuencias negativas por decirlo aquí en público, que de repente es la dictadura de la administración por la administración, sin tener en cuenta los objetivos institucionales o los objetivos país. Es que eso no se puede hacer, entonces usted me tiene, además de que no se puede hacer, tiene que llenar 75 papeles para justificarlo. Y si llenó solo 74, van sanciones. Entonces, es esa maraña que yo le digo, vea, yo hasta hace poco volví a reuniones al MOB, porque el ministro Villalta me lo ha pedido, y uno quiere ayudar al país. Pero yo en eso soy muy radical. Yo de legalidades, de leyes de control interno, de contratación administrativa no hablo. Yo quiero hablar yo quiero que alguien venga y me rete en cómo se diseña un pavimento, en cómo se diseña un asfalto, en cómo se diseña un concreto, en cómo lo mejoramos, o que dudemos del conocimiento que la ANAME ha puesto ahí en el tapete, o hablemos de otras cosas, seguridad vial, o diseño de conectores o de viaductos elevados, que hablemos de eso. Pero ir a hablar de que un poste no se puede quitar porque hay 75 requisitos, por lo que sea, eso a mí en lo particular me tiene muy cansado, y esa es la realidad de muchos de los que hace ahora en el país. Don Luis Guillermo, vamos a la pausa comercial, porque perfecto, ahora el invitado escoge la canción de cierre, así que me va a tener que decir en el corte comercial cuál es la canción. Pero yo no sé cuántas veces le he preguntado, creo que usted ha venido, creo que esta es la 3ª o 4ª vez que viene a Matices. Las últimas 3 veces le he preguntado si le han ofrecido ser ministro de Obras Públicas y Transportes. Cada vez que sea un ministro, el primer nombre que nos piden que preguntemos es usted. Y esto, la introducción también porque Carlos Espinosa le está preguntando en Twitter si usted tiene aspiraciones políticas. Vamos a ver, mi aspiración es la de servir a Costa Rica. Yo agradezco, bueno, primero a Dios, a la Universidad de Costa Rica y a la ANAME,
que lo que yo he hecho y la voz que he podido tener, que es el fundamental en el trabajo de un montón de gente, lo hemos logrado sin necesidad de ser políticos, ¿verdad? Eso es lo primero. Si algún día se dieran las condiciones, no lo cierro, pero realmente no hay condiciones. Yo veo más fácil irme a hacer un sabático a algún otro país, ¿verdad? Y por un año completo, no un sabático de esos chiquitillos de 4 meses. Un sabático. Sabático de un año completo, antes de menos asumir un puesto público. Sí, porque le están preguntando, Carlos, le dice específicamente con Figueres. Pues habría que ver las condiciones, ¿verdad? Si se dieran las condiciones, si por ejemplo hubiera una ley, que eso lo podríamos hablar en algún momento, una ley de contingencia de obra pública, donde bypassemos ese montón de señores y señoras del no, que malinterpretan reglamentos y leyes para que las cosas no se hagan, sí se podría hacer, porque yo creo que recursos sí hay. Costa Rica atrae la inversión extranjera fácil, tenemos una marca país internacional muy fuerte y tenemos gente que puede hacer la obra. Pero dice el Poas que mejor no, que no se vaya de nunca a ser ministro, que se quede en la NAME. Al sabático mejor. Dice 3 personas, dice Esteban, 3 personas llamaron para esa pregunta, que si ha querido ser ministro. Bueno, que tiene lobby ahí. Bueno, le agradezco mucho a la gente, pero yo creo que desde el propio la NAME nosotros podemos impulsar mucho. No digo que nos hagan caso porque no somos infalibles, pero si nos tomaran más en cuenta, yo creo que el país, y no solo nosotros, yo voy a decir algo, Randall, la articulación que hemos hecho, porque cuando yo llegué a la NAME, todavía yo recuerdo la primera vez que la Cámara de la Construcción fue a la NAME en el 2002, estaba don Juan Pastor vivo, y fue una batalla campal, siempre tenemos bromas de eso. Hoy en día yo me hablo bien con la Cámara, nos hablamos muy bien con el CEFIA es una institución estratégicamente hermana de la NAME en muchos temas, con la misma UCAEP, ¿verdad? Que necesita buenas calles. Exacto, entonces nosotros hablamos muy bien con todos los sectores, y los sectores estamos alineados en querer el progreso del país en este tema. Sí, yo recuerdo un par de ministros, uno particularmente que no los quería para nada. Pero bueno. Varios, y hemos tenido momentos de mucha presión, de presión que la gente no se imagina, porque yo en el fondo, yo realmente lo que soy es profesor universitario, y que son presiones que no son normales. Ya cuando a mí me ha tocado ir a declarar a la Comisión de Ingreso y Gasto Público y jurar que voy a decir la verdad y todo lo demás, se da cuenta uno que la dimensión de lo que hacemos es diferente, ¿verdad? Un saludo a don Pedro Castro, que ojalá nos esté escuchando. 2:59, vamos a la pausa y regresamos con don Guillermo Loría, director de Pitra de la NAME. Analizamos los tonos de la actualidad, exploramos sus contrastes, matices. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. De la tarde con 3 minutos, regresamos a Matices, estamos con don Guillermo Loría, que es director de Pitra del la NAME, hablando sobre muchos temas que tienen que ver justamente con la infraestructura vial en nuestro país. ¿Cómo es que le llama el ministro a las pequeñas obras que tienen un gran impacto? Topics. Así se llaman en general. El topics es un nombre que viene del inglés. Ok. ¿Y qué topics podrían hacer aquí? Hay 30 topics que se podrían hacer ya. Por ejemplo, en la General Cañas, si se sacan las paradas de autobuses del flujo principal, ya se economizan un montón de tiempo. Si por ejemplo ahí donde está el mall Real Cariari, se hiciera un carril más a mano derecha encima del puente, eso quitaría mucha presa. Hay otros casos, por ejemplo, entre Barba y Heredia, creo que sí, que eso se repite como 5 o 6 veces. En algunos lugares donde usted llega a un semáforo y hay un solo carril, con solo meter 30 metros más de carril a mano derecha para que la gente que va a girar de giro directo... Sí, no haga el semáforo. Exacto, eso nos economiza mucha presa. El problema es que un día estos dijeron que eso no se podía hacer hasta el año entrante. Entonces, por toda esta maraña... Lo dijo el MOB. Claro. Sí, increíble. Entonces ahí es donde uno realmente, aunque no sea culpa de los estimables compañeros, pues a lo mejor se están cubriendo por los temas legales típicos de aquí, ahí es donde uno empieza como a sentirse mal
frustrado y molesto, ¿verdad? Porque son obras muy pequeñas que ahora no se pueden meter en los contratos de mantenimiento porque es toda una revolución hacer eso. Y es lo mismo que yo decía. Aquí, no sé, yo pongo el ejemplo así, que por usted va a tomar una decisión de vida o muerte para la ciudad de San José, y si usted siguió el trámite que no es el correcto, termina uno en la cárcel y no lo dejan hacer nada. ¿Cómo está lo de la Florencio del Castillo? A mí me ha impactado, yo soy usuario de la Florencio del Castillo, pero desde hace algunos años, cuando hablamos de esto, y don Luis Guillermo me decía, yo no conozco otra autopista, otra calle, pues ya no es autopista, que termine en una casa. Es que realmente termina en una casa la Florencio del Castillo, don Luis Guillermo. La Florencio del Castillo lo que ha sido es un atolillo con el dedo, y ahí es donde yo me he dado cuenta que sí cuesta mucho aquí. Le voy a decir algo, y voy a usar otro término que he estado acuñando, que es una frase mía, no es de la NAME, que yo le llamo los dueños de la bola, que son los que deciden, que son esos mandos medios altos, incluso hasta consejos directivos, ¿verdad? De los distintos consejos. ¿Por qué? Porque yo recuerdo estar con el exministro Zegnini, creo que en septiembre del 2014, recién entrados ellos al gobierno, con todos los diputados de Cartago, todos los partidos. Y no he visto nunca que haya, como en este proyecto, todo el mundo alineado. Presidentes de consejo municipal, alcaldes, los dueños de los moles, empresarios privados, los diputados, todo mundo a favor, y uno con ese ambiente de alegría, qué bueno, ahora sí, ministro a favor, todo mundo a favor, y de repente pasan 2 años, se va a Zegnini y no se había movido un solo dado. Que es una de las recomendaciones que yo le di al ministro Villalta cuando le entró: Carlos, ponga a alguien que sea el doliente de ese proyecto. Me asusté cuando unos señores de Curridabat nos dijeron, llegan a mi oficina, me piden una reunión, y me dicen, nosotros tenemos 25 años por estar batallando para que se termine la Florencio de manera organizada. Y yo decía, ¿cómo es posible que en Costa Rica nos permitamos que una generación completa de costarricenses no vea finalizada una obra que en la ingeniería, lo voy a decir así, no es nada? Es que usted habla con muchos de los ingenieros así, espueludos de Costa Rica, en carreteras y en viaductos, y eso se lo hacen casi que a ojo. Usted pues diseña y todo, no digo que hay que brincarse esa parte, pero casi que a ojo le hacen esas infraestructuras. Entonces, no, la Florencio está trazada y solo Dios sabe cuándo irá a arrancar. Tal vez me equivoque, tal vez después de esta entrevista empiece a recibir mensajitos que no, que ya. Pero aquí son hechos. Yo lo que todos queremos ver son las obras hechas, ¿verdad? Es que lo más grave, don Luis Guillermo, de la Florencio del Castillo no es que yo la use, digamos, o que la usemos nosotros que vivimos en Cartago. Es que, por Dios, es la Interamericana Sur. Es decir, es la carretera que viene desde Canadá sin interrupción. Viene por la General Cañas hasta la Sabana, ahí se acabó. Exacto. Esa es el primer interrupción. Y cuando usted viene de Panamá, sin ninguna interrupción, hasta la casa que está al frente del Florencio del Castillo. Es increíble, ahí se frena la Interamericana. Claro, y vamos a ver, y uno, por eso yo insisto, aquí no estamos hablando de grandes obras ni un gran hito para la ingeniería civil. Lo que hay que hacer para arreglar este colapso vial no es nada comparado con lo que han tenido que hacer otros países. Y si usted me dijera que quiere hacer un puente que vaya de Punta Arenas a Cóbano, yo le digo, no sé, si usted ocupa otro tipo de ingeniería y tenemos que sentarnos a pensar más. Pero lo que se ocupa para arreglar esto no es nada. Yo voy a decir otra cosa, que también en esto a veces le he caído mal a la gente cuando lo hemos dicho. La red vial nacional estratégica, que son 1.500 kilómetros, que es lo que va de Peñas Blancas a Paso Canoas y de Moín a Caldera. Que cruza el país. Y la costanera, digamos, debe ser a 4 carriles siempre. O sea, uno no debe pensar una intervención en estas obras, en estas carreteras, si no es a 4 carriles. Ahorita sé que se va a intervenir grande o fuerte de Paso Real para abajo, y es una pérdida de tiempo para el país no ampliar esas carreteras a 4 carriles. Una vez iba yo para Nicaragua por tierra y subiendo Liberia, una ingeniera de la par mía me decía, mira, pero es que, ¿por qué vos decís que aquí de Liberia para arriba se ocupan 4 carriles? Eso es una locura, espérese. A los 10 minutos vimos un chapulín gigantesco, tan grandote que la llanta de la derecha del chapulín se salía, iba encima del espaldón. Sí. ¿Y a qué velocidad iba? Iba a 5, 10 kilómetros por hora. Entonces ahí es donde le digo, eso no lo vamos a pedir para todas las carreteras, pero para esta, que es la que nos comunica con Nicaragua,
tiene que tener otro tipo de estándar. Igual eventualmente cuando se mejore todo lo que baja de las tablillas, los chiles, muelle y a la derecha. Porque tiene una importancia estratégica. Exacto. Sí, igual yo no recuerdo si fue en una conversación con usted, pero a mí me ha llamado la atención desde que lo escuché y cuando he pasado por la Interamericana Sur pensar que la Interamericana Sur prácticamente no tiene puentes. Sí, claro. Es interesante, porque estratégicamente no tiene puentes. Fue pensada para eso, sí, exacto. Pero no lo hicimos nosotros. No, eso fue hecho por... Bueno, habían ingenieros ticos, pero fue pensado y financiado por el Federal Bureau de Carreteras de Estados Unidos. Imagínese, ¿verdad? Pero de la Sabana hacia Peñas Blancas está llena de puentes. Sí, sí, sí. Y no hay menos ríos. No hay menos ríos en el sur. Sí, vamos a ver, yo lo que siempre hemos dicho, yo ayer tuve la oportunidad, aunque fui muchas veces al proyecto, hasta ayer agarré bien Liberia Cañas Liberia. Y sí, uno puede ir a buena velocidad y no está, digamos, es un muy buen proyecto. Yo pensaba, qué bonito que se pudiera extender esto de Cañas a Barranca, ¿verdad? Y eventualmente hacer San Ramón Barranca con ese estándar. Y en general lo que le decía, que nosotros debemos aspirar, y eso debería ser una política pública. Y yo lo he hablado ya por lo menos de este gobierno como con 15 diputados y con muchos que tienen influencia en el Poder Ejecutivo. Nosotros deberíamos aspirar en esos corredores poder viajar a 120 kilómetros por hora, sin intersecciones, con adecuada señalización, sin entrar a pueblos, sin semáforos, que se ocupan ciclovías o que se meten lejos del carril principal para que no hayan conflictos, que hay que pasar gente entre pueblos, bueno, se hace lo que sea, que hay que dejar pasos de animales, se diseña. Pero debemos aspirar a que si usted entra en Peñas Blancas y quiere salir por Paso Canoas, poderlo hacer de un solo tirón. Y la gente que está produciendo por cosas en todo el país, a donde tenga que moverse, sea a las fronteras o sea a los puertos, lo puede hacer de un solo tirón. Un día yo estuve con el gerente general de Ticofrut en Muelle. Ellos duran 11 horas en poner un contenedor de Ticofrut en Muelle de San Carlos en Moín. 11 horas. 11 horas. A esa velocidad se mueve Costa Rica. Sí. No es posible, son menos de 200 kilómetros. No, de hecho un día estos venía de Quepos y venía ahí de la Costanera un domingo por la noche, venía de la Costanera, me monté a la ruta 27 y yo dije, era un domingo en la noche, el primer fin de semana de vacaciones, y yo decía, me voy a encontrar una presa enorme. Bueno, me encontré con la sorpresa de que había carriles cambiados desde Orotina, desde donde yo ingresé de la Costanera, hasta Ciudad Colón. Don Luis Guillermo, pude pasar en 22 minutos. O sea, es una cosa impresionante. Pero son 22 minutos que usted lleva 6 carriles prácticamente, o 4 en algunas zonas, porque está usando las 2 vías. Esa es la autopista que nos merecemos para cruzar el país. Y le voy a decir algo, hay mucha gente que eso lo advirtió, incluso eso es previo a que la NAME tuviera la ley y todo lo que hace hoy en día, que ya había advertido que esa carretera tenía que llevar por lo menos un carril más por sentido. Pero es ahí donde vienen esas decisiones. Le voy a decir algo, yo también tengo otra regla, le llamo la regla del N-1, que es que si una carretera ocupa 3 carriles por sentido, en Costa Rica todo mundo que está en el estado se esfuerza porque tenga un carril menos por sentido. Sí, ¿por qué? ¿Por qué tenemos esa obsesión por lo angosto? No sé qué será. Pero que es el caso de Circunvalación Norte. Como decíamos, tenía que ser a 6 carriles o 3 por sentido y ahora quedó de 2, ojalá se pudiera cambiar aquí sobre la marcha, ¿verdad? Igual, bueno, le voy a decir algo, cuando fue todo el tema de San José San Ramón, que de aquí del Monumento al Agua al aeropuerto debe ser 8 carriles, viera cómo hubo que pararse, pero fueron ya, diferencias de criterio duras para que nos aceptaran a nosotros la NAME, que eso tenía que llevar 4 carriles por sentido. Fue una batalla campal. Sí, pero es que es impresionante, realmente tenemos una obsesión por lo angosto. Sí, todo, por ojalá, lo chiquitico. Sí, por lo chiquitico, ojalá todas las carreteras fueran de un carril, sino de 2, y de 2 para arriba no se acepta para nada, ¿verdad? Vamos a ver, aquí hay eso es muy típico, y lo que no ven los que toman decisiones, y el mismo gobierno de la República, los que estén, porque yo digo que aquí eso es independientemente de los partidos, el costarricense aspira, creo que como un sueño, a ver intersecciones de 2 y 3 niveles. O sea, eso es como una aspiración de progreso para nosotros, y eso los políticos no lo han entendido. Que el político que logre poner varias intersecciones de 3 niveles, donde usted vea, 3 niveles no es nada, ¿verdad? Donde usted vea las rampas, y usted pueda meterse en una rampa y salir, ese político se va a echar
a la bolsa a mucho del pueblo costarricense. ¿Y por qué aquí no se hace? Alguien me dice, es que somos muy sísmicos. En México hay un segundo piso de la periférica. Sí, en México están haciendo el segundo piso un montón de carreteras. El Salvador, que es tan sísmico como nosotros, yo lo acabo de ver, un paso multinivel de 3 niveles diferentes ahí en el puro centro. Aquí no hay ni uno. No, aquí no hay, y no es cierto. Nosotros tenemos ingeniería civil de sobra para hacer diseño sismoresistente. De sobra. Eso no es una excusa. ¿Y entonces qué es? Porque no, yo creo que hay lugares, el otro día le preguntaba al ministro Villalta en esta silla, ¿qué se puede hacer en el centro de San José? Y me dijo, nada, porque ya las carreteras están hechas y no podemos ser más anchos. Bueno, no podemos ser más anchos, pero podemos crecer para arriba. Bueno, ahí es donde yo quiero decir algo, ¿verdad? Sí, por favor. Como que no se puede. Yo puedo tomar un bulldozer y arrasar lo que haya que arrasar. Claro, hay que expropiar, hay que pagar, etcétera. ¿Sí? No, pero no me digan que no se puede. O sea, físicamente se puede. Esos son los no se puede que están escritos en papel. En el papel de la legalidad obcecada de Costa Rica. No, claro que sí se puede. Uno puede demoler un montón de cosas. Es más, en San José, para mí, que igual concepto personal, debiera uno demoler, no sé, por lo menos 50 manzanas, esa es la nueva. Incluso los ingenieros civiles pedirle perdón a Dios, hincados ahí en el frente de la catedral, por haber permitido que se desarrollaran áreas tan horripilantes en ciertas zonas de San José. Pero ¿cómo pasarse la legalidad así? Se necesita, que era uno de los puntos que tenía para mí, y en eso coincidimos muchos, algunas medidas extraordinarias. Yo creo que con la legalidad actual no se puede. Una medida que incluya, no sé, tal vez algún pacto de partidos políticos en la Asamblea, los que van a entrar en el 2018, donde digamos, estos 5 años y estos N proyectos grandes van a hacerse de esta manera a contrapelo de lo que venga. Mañana estará en estos micrófonos don Alex Solís Fallas, el excontralor general de la República, que está impulsando un proyecto de nueva constitución política. A mí lo que me llama la atención del proyecto de don Alex, y mañana va a venir a explicar punto por punto don Alex Solís, es que intenta zafarnos de discusiones históricas que hemos tenido y que hemos estado pegados por medio de un cambio en la Constitución. Entonces, temas tan simples como los controles de la Contraloría, ahí está el cambio constitucional. Las uniones homosexuales, ahí está el cambio constitucional. Bueno, hay un montón de temas. El Estado seglar, ahí está. Podría aprovecharse una coyuntura de este tipo para decir, bueno, vamos a ver en infraestructura vial desde la Constitución política, impactando, digamos, la legalidad de lograr un consenso de este tipo, don Luis Guillermo. Ojalá se pudiera. Yo creo que muchas de esa gran decisión solo puede salir de la política. Por eso es que yo no politiqueo, ¿verdad? Porque, vamos a ver, yo lo digo así abiertamente, Randall y las personas que nos escuchan, yo podría estar dedicado a mi investigación, que es en un campo que se llama la viscoelasticidad de materiales. Imagínense. Podría estar dedicado a eso. Y además estaría muy confortable ahí. Pero saco mucho tiempo para hablar con diputados de todos los partidos políticos, para explicarles esto que acabamos de hablar hoy, porque yo digo, la única esperanza, y es de nuevo mía, personal, de que algo cambie en gran masa aquí, en gran cantidad, es que desde la Asamblea, que desde los partidos políticos haya un gran pacto nacional en este tema. Por los mecanismos usuales, veo muy difícil, por más buen presidente, por más buen ministro de Transportes que llegue. Porque le voy a decir algo, para mí don Carlos Villalta es un ministro muy bien preparado para ser ministro. Sí, uno de los mejores pareciera en la historia, desde su formación. Para mí la formación de él es ideal, él tiene calle, tiene academia, tiene maestrías, 2, conoce el funcionamiento del MOPS, estuvo en el BIT, 3-4 años, conoce todos los campos y sería un desperdicio que don Carlos no pudiera hacer más por toda esta tramitología que hay. Pero regresamos al otro tema que tiene que ver con los mandos medios. ¿Es realmente un tema de ministro? No, los que mandan son los mandos medios y yo he visto más de una vez cuando un mando medio simplemente, hace poco otro exministro me decía, mira Luis Guillermo, nosotros iba a seguir el criterio de la NAME en tal tema. Y simplemente el jefe de tal oficina me dijo, ok, ministro, si usted sigue lo que dice la NAME, por el motivo que sea estaba en contra, yo mando este oficio a la auditoría interna y lo mando a la Contraloría, de que usted no se está pegando al criterio técnico del ministerio. Y aunque la NAME tenga razón, solo por procedimiento, el que queda mal es usted. Y el que va a enfrentar todas las consecuencias legales. Sí, lo extraño es que sienten un entusiasmo al decirlo, ¿verdad? Entra en un éxtasis. El éxtasis del no. Usted no puede. Exacto.
El éxtasis del no. Y eso ya era que yo lo escucho tanto. Hace poquito, hace un mes, estaba dando un curso ahí en el ANAME, donde habían diseñadores de varios, de todo lado, públicos y privados. Y alguien del CONAVI decía, es que ese proyecto tiene 7 años de estar votado y no hemos podido. La historia siempre. Yo tengo otros colegas que los he escuchado 15 años oponerse a algo, ¿verdad? La primera reunión que yo tuve para hablar de meterle aditivos al asfalto, cuando yo era, digamos, como el asistente de Mario Arce, que era el que tenía mi puesto antes, fue en el año 2000. Y no lo hemos logrado implementar. Hace 16 años. El valor del tiempo, 16 años. En ese tiempo la NAME estaba muy primigenio. Sí. Es que hoy en día la investigación nuestra se cuida con la de los mejores lugares del mundo. Y aún así, en ese tema, no hemos podido implementarlo en gran masa en Costa Rica. Dice Rebeca Ramírez que eso de arrasar San José le sonó poco amigable con el patrimonio arquitectónico. No, el patrimonio hay que mantenerlo, por supuesto. Como en las grandes ciudades del mundo. Exacto, eso. Por eso digo, cuando uno en Costa Rica hizo esos comentarios, de repente empieza, no, sin extremos. Yo no tengo ningún extremo, ni para un lado ni para el otro. Por supuesto que hay que mantener el patrimonio arquitectónico que hay. Usted no va a arrasar San José ni nada. No, pero sé que, por ejemplo, en algunas calles hay que quitar unos pedacitos a los lados. Aquí lo que hay que superar es ese orgasmo del no. Es un orgasmo negativo. Realmente se sienten súper felices. Y voy a decir algo, Randall, el miedo a demoler. ¿Por qué nos da miedo demoler cosas? Porque nos da miedo separarnos del pasado. Como sociedad. Sí, porque digamos, por supuesto, uno hay cosas que no va a tocar, pero hay muchas zonas donde yo digo, podría meterse ya edificios de vivienda amigables, bien bonitos, con restaurancitos abajo, con cines, con teatros, con todas estas cosas y darle otra vida a la ciudad, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Bueno, volveremos a hablar sin duda. A veces hacemos reprise, pero es que son temas que no han quedado solucionados en el tiempo. No, yo lo que quisiera es que no nos veamos en 20 años para hablar de esto. Sí, bueno, hoy Matices tiene dos años y medio. Y en la primera entrevista que hizo don Luis Guillermo Matices hablamos casi de los mismos temas, con otros actores políticos, pero los mismos temas, don Luis Guillermo. Exacto. Muchas gracias por venir. Espero que la próxima vez hablemos de cómo se han ensanchado las mentes políticas que busquen además ensanchar las rutas nacionales. Claro que sí. Usted escogió la canción para irnos. Bueno, antes mañana los invito de 2 a 3, será mañana Matices, porque hay partido mañana. Don Alex Oriz estará con nosotros hablando de su proyecto de nueva constitución política, pero don Luis Guillermo Loría escogió otro lugar de Malpaís para despedir el programa. ¿Puede contarme por qué? Bueno, es una de mis canciones favoritas de Malpaís. Cuando yo escucho esa canción me imagino en un lugar que se llama La Calle de la Amargura en San Pedro. Sí. Escucho esa canción y me imagino ahí. El ANAME queda muy cerca, podría darse una vuelta ahora. Tal vez. 3:22, nos vamos con otro lugar de Malpaís.